día a todos. Gracias por venir hoy. Estamos presentando el panel de justicia, hacer una justicia transformadora en este nuevo evento de IDEA. Yo soy Juan Pablo Escacerra, soy presidente de IDEA Joven. Y bueno, me acompañan Claudio, Maya, Ramiro y Guillermo Lipera, que todos los conocen. Lo que vamos a hacer en la próxima hora es contarles un poco algunas de las conclusiones que sacamos en el coloquio de Mar del Plata, sumada a otra información más relacionada a lo que es la parte de gobernanza corporativa que nos va a ayudar Ramiro. Como para arrancar, quería mostrarles brevemente una encuesta que hicimos este año en IDEA Joven, donde entrevistamos a más de 500 jóvenes de entre 18 y 40 años a nivel nacional, que trabajan ya sea en una multinacional, en una compañía grande local o una pyme, y les hicimos preguntas acerca de justicia. La primera pregunta que les hicimos fue si les interesaban hoy en día los temas de justicia, si les parecían interesantes, si les importaban, si los seguían, si los leían. Y la buena noticia es que a la mayoría de la gente sí, o los jóvenes que contestaron sí les interesa mucho, respondieron en gran mayoría los temas de justicia. Pero que algo te interese no significa que uno sepa de ese tema, o que tenga una percepción positiva, porque en cuanto le preguntábamos si pensaban que la justicia funcionaba en forma eficiente e independiente, el 95% dijo que no, que piensan que la justicia no funciona ni en forma independiente ni en forma eficiente. Como decía antes, conocer no significa saber del tema, porque cuando les preguntamos a estos mismos jóvenes si ellos creían o sabían cómo se elegía un juez o cómo se removía un juez, el 44% respondía que no sabía cómo se elige un juez y el 62% respondió que no sabe cómo se remueve un juez. Y de la mano de esto, en lo que es el Consejo de la Magistratura, 4 de cada 10 jóvenes desconoce cuál es la función del Consejo de la Magistratura. Para terminar con la parte más pública e institucional de esta encuesta que hicimos en IDEA Joven, les preguntamos a los jóvenes si creían que había impunidad en los casos de corrupción de Argentina, en los que eran públicos y los que no. Y el 97% opinó que sí, que consideran que hay impunidad en los casos de corrupción de Argentina. Claramente tenemos un trabajo muy grande por hacer como sociedad, porque la mayoría, como vimos en los números de recién, no creen y su opinión es bastante desfavorable en tanto a lo que es la justicia en Argentina. Pero esto requiere un cambio cultural, que es un poco lo que se planteó también en el coloquio de Mar del Plata, que empiece por uno en su casa, en lo que es el sistema educativo y en las instituciones, y en las organizaciones, obviamente. Ahora, si miramos el otro lado de la otra cara de la moneda, en esta misma encuesta que hicimos, también les preguntamos acerca de sus compañías y temas de justicia relacionados a lo que eran las compañías de cada una de estas personas que contestaron la encuesta. Y algunos de los resultados se los quiero mostrar porque casualmente son exactamente contradictorios a lo que vimos hasta recién. Por ejemplo, el 82% de los jóvenes que respondió, de vuelta, 500 personas a nivel nacional, desde una pyme hasta una multinacional, que tienen canales para hacer denuncias dentro de las compañías donde trabajan. O sea que existe el canal para poder hacer una denuncia, y no solamente eso, sino que además el 85% creen que ese canal es confiable. Y para terminar, y esto creo que es el cierre como contundente, es no solamente que tenés el canal, sino que además que confías en ese canal, y 8 de cada 10 jóvenes creen que a partir de una denuncia la empresa, ya sea la pyme o la multinacional, hace algo al respecto. Esto nos abre como un hilo de esperanza, porque todo lo por ahí negativo que vimos al principio se contrapone con lo positivo que al menos se ve desde el lado de las empresas y de los jóvenes que compartieron esta información con nosotros, y nos parece una buena forma de empezar el panel contándoles algunos números de, al menos la mirada joven, de lo que es la justicia. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Buenos días a todos. Me parece un gran comienzo tener esta información producida por IDEA en estos últimos meses, porque muestra, refleja con mucha claridad, con números que son impresionantes, una contradicción que yo creo que puede estar en el germen de lo que estamos viviendo y lo que estamos leyendo en los medios y en la tele y en los diarios, y lo que seguramente se discute en las empresas, en las familias,
ahora fútbol. Pero también en el fútbol está el tema de la justicia metido. Así que tampoco nos alejamos mucho de la coyuntura que nos tocó esta semana. Vemos que a medida que, gracias a la cultura democrática un poco y al avance dentro de las empresas de mecanismos para formular denuncias, mecanismos para mejorar ciertas prácticas, etcétera, hay un contraste cada vez más grande con lo que se percibe respecto a lo que sucede en las instituciones nacionales, si se quiere, ¿no? La impunidad es una epidemia, la impunidad hablamos sobre todo porque siempre nos aclaran jueces y fiscales, mirá, somos miles de tipos que trabajamos todos los días, bueno, como en el fútbol, ¿no? Los jugadores que se entrenan y la familia que van a la cancha no pueden estar empañadas por cosas como las que vimos estos días. Es cierto, pero de la misma manera creo que los números que mostró Juan Pablo reflejan una alarmante desconfianza y crítica muy fuerte, sobre todo sobre cuestiones de corrupción y cuestiones de seguridad pública, de seguridad personal, ¿no? Derecho penal ordinario y derecho penal federal, que son los dos fueros en los que se discuten estas cosas. Ahí la epidemia de impunidad es casi absoluta. Vamos a ver algunos números, pero van a repetir lo que con claridad percibieron los jóvenes en todas estas empresas. Por eso mismo me parece que de alguna manera se explica en esas pocas pantallas que nos mostró Juan Pablo recién, por qué desde abajo, desde la sociedad, empieza a haber esta vez un reclamo muy fuerte con instituciones que hace muchos años que andan mal. Y para ver algunos casos en particular y ver cómo funciona este asunto en los tribunales, vamos a escuchar a Maya Jastrzeblaski, que nos acompaña hoy, colega del Diario de la Nación, que tiene la urgencia por irse en unos minutos por la cobertura del G20, que ya en estos días nos tiene a todos muy atareados y con las agendas revueltas. Así que vamos a escucharla. Si en algún momento tiene que retirarse, nos pidió que la disculpásemos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, la idea es contar un poco con cifras y con casos, algo que conocemos todos, y es que ser corrupto en la Argentina en las últimas décadas no conllevó mayores consecuencias. Vivimos en un país donde la marca distintiva es la impunidad. Vamos a ver si podemos mostrar. Decía, vivimos en un país donde la historia reciente estuvo marcada por la impunidad. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo colegiado que impulsa el nombramiento de jueces, pero también la remoción de los jueces cuando estos jueces tienen mal desempeño, hizo un trabajo, una auditoría muy profunda, y algunas de las cifras que fueron publicadas en los medios, el 90% de las causas de corrupción no llegó a un procesamiento, que es cuando el juez considera que hay prueba suficiente como para acusar a una persona por determinado delito. No llegó ni siquiera a esa instancia, el 90% de las causas de corrupción, y el 5% de los casos terminó en prescripción, que es quizás el síntoma más extremo del fracaso del sistema, cuando por el paso del tiempo una causa queda en la nada. En la Argentina, la justicia salvó a todos los acusados por las coimas del Senado. Bueno, los Kirchner fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito, ahora nos parece insólito. Y, por ejemplo, el dinero que llegó de Venezuela en la valija de Antonini Wilson, dinero negro para la campaña de los Kirchner, estuvo a punto también de prescribir esa causa por el paso del tiempo. A esa causa la salvó este año el caso de los cuadernos, pero si no estaba destinada al olvido. A veces el paso del tiempo, por ejemplo, hace que el exgerenciador del PAMI, Víctor Alderete, sí fue condenado, pero 16 años después de los hechos, ya por la edad que tenía, pudo cumplir prisión domiciliaria, tenía 83 años. Y recordarán en las últimas semanas el caso por el contrabando de armas contra el expresidente Carlos Menem. La justicia entendió que se habían cumplido los plazos razonables para resolver, o sea, un reconocimiento a que la justicia no actuó en tiempo y forma, y teníamos a la Cámara de Casación diciendo tardamos demasiado y la causa quedó en la nada. Ni hablar AMIA, ¿no? AMIA que todavía no sabemos quiénes volaron la bomba de la AMIA, hay 2 causas por encubrimiento sin resolverse,
tampoco se resolvió el caso del fiscal Alberto Nisman, no sabemos todavía cómo murió. Y nos preguntamos, sin dudas, el caso que conmocionó al país y quizás uno de los más importantes, si no el más, de las últimas décadas. Nos preguntamos si el caso del cuaderno de las coimas o de los cuadernos de las coimas son un punto de inflexión. La dinámica parecía revertirse, esa inercia de la justicia parecía revertirse para los que veníamos cubriendo los casos judiciales, que siempre estamos, como decimos, pateando los pasillos, pateando los tribunales. Es difícil a veces encontrar la novedad en los tribunales de Comodoro Pi, donde se llevan las causas de corrupción. En este caso era como un desfile delante de nuestros ojos de exfuncionarios, empresarios, incluso un ex juez, todos pasando por el juzgado de Claudio Bonadío. Bueno, hubo 42 procesados, 18 detenidos, 15 arrepentidos, quizás ya esas cifras se van modificando minuto a minuto. Pero bueno, todas personas que en lugar de denunciar en su momento, fueron parte de esa trama de corrupción y ahora son arrepentidos. Podrían haber sido denunciantes, sin embargo, tiempo después se tienen que arrepentir por los hechos. Y quería traer un caso particular, lo habrán visto en las noticias en las últimas semanas, los periodistas de judiciales lo teníamos muy presente hace mucho tiempo, pero ahora parece acelerarse, que es el caso de Daniel Muñoz. Daniel Muñoz era el secretario de Néstor Kirchner y, según quedó acreditado por múltiples testigos, era el valijero, el que le llevaba el dinero negro en valijas a Olivos, a su departamento de Recoleta o a Santa Cruz. Muñoz fue sobreseído por enriquecimiento ilícito no una, sino 2 veces, una vez por el propio Bonadío, que ahora está persiguiendo a sus testaferros y a sus herederos, y la segunda oportunidad fue sobreseído por el juez Luis Rodríguez. Lo que, gracias al periodismo y gracias al trabajo de organismos de control como la UIF, lo que se supo luego es que Muñoz tenía un complejísimo entramado de sociedades offshore muy sofisticado, que esas sociedades offshore eran dueñas de departamentos en Nueva York y Miami que sumaban 65 millones de dólares. Departamentos en Nueva York, me refiero enfrente del Central Park. Tenía también una mansión en Saavedra, playas de estacionamiento. Bueno, la justicia no buscó en su momento si Muñoz tenía una fortuna oculta cuando tuvo que investigarlo. Y finalmente lo que conocemos es que el juez Luis Rodríguez, que se negó sistemáticamente a detener, Muñoz falleció, pero tenía testaferros y tenía herederos, el juez Luis Rodríguez se negaba a detenerlos, finalmente la Cámara hace unas semanas le sacó la causa. Pero pasaron muchos años en el medio, ¿no? Y es como que todo llega muy tarde. Y ahora sí vemos a los testaferros y a los herederos de Muñoz desfilando por los tribunales y detenidos. Otro caso, el de los Kirchner. Los Kirchner fueron sobreseídos en 2009 por enriquecimiento ilícito y para ese momento el patrimonio en blanco, porque todos sabemos que lo que declaraban en blanco era solo una parte, había aumentado un 572% solo entre 2003 y 2009. Sin embargo, fueron sobreseídos por enriquecimiento ilícito. Quien lo sobreseyó fue el ex juez Norberto Yarvide. Un pequeño videíto que queríamos mostrar, si se puede, para ver lo que dijo Norberto Yarvide sobre esto. El tema yo expliqué a las personas que me apretaban el cogote para que sacara la causa de los Kirchner. Dice, repito lo que dijo, me apretaban el cogote para sacar la causa de Kirchner, que fue lo que hizo, y ahora dice que lo habían apretado. Entonces, bueno, si bien no todos los jueces son Ollarvide, lo decía Claudio, hay muchos jueces honestos y probos que trabajan muy bien, jueces y fiscales muchos, pero lo cierto es que los Ollarvide son los que empañan a todo el sistema y dañan a todo el sistema y la imagen que tenemos de la justicia. Hubo algunas noticias buenas en el último tiempo, la salida de los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, Eduardo Fara, todos muy cuestionados
bueno, debieron renunciar en el último tiempo. La ley del arrepentido también, muy importante porque, bueno, gracias a esa ley hoy conocemos todo lo que conocemos en el caso de los cuadernos. Pero me parece que hay un problema sistémico que, si bien recae la responsabilidad sobre los jueces, digo, creo que todos tenemos algo para hacer ahí, ¿no? Una encuesta del Ministerio de Justicia dice que el 88% de los ciudadanos no creen en la justicia penal. Esto coincide con la encuesta que hicieron en Idea Joven, es prácticamente el mismo número, y no creemos en nuestra justicia. Entonces, bueno, tratemos de no pensar quién va a ser el próximo Lázaro Báez, quién va a ser el próximo Lavallato, sino denunciar, decir lo que vemos, insistir, protestar. Creo que es la única manera, los jueces sienten la presión social, de tratar de empezar a cambiar este sistema. Gracias. Yo no tengo presentación, así que... Vamos a escucharlo a Ramiro Cabrero. Por ahí hay alguna persona que no te conoce acá. Ramiro es presidente de la Asociación Argentina de Ética y Compliance y nos va a contar un poco también qué se puede hacer cuando las cosas están ocurriendo, cuando ya ocurrieron, y hay que volver a reconducir y rescatar a la justicia como un valor que por ahí fue pisoteado de alguna manera por algún actor. Gracias Claudio. Bueno, tengo el beneficio de ya haberlos escuchado un poco a los tres y haber visto los números iniciales. Cuando un poco digería ese desequilibrio entre cómo los jóvenes, en este caso, ven a la justicia y en la confiabilidad en la justicia, y por otro lado de las empresas, ver ese desbalance, y tomando también lo que decía recién Maya, trataba de buscar una explicación, y yo creo que la explicación es bastante clara y no es una explicación sociológica, sino más bien económica en algún punto, ¿no? El corrupto como delincuente en general siempre va sacando a las personas que son puramente incorruptibles, ¿no? Pero aquellos que están dispuestos eventualmente a hacerlo siempre van a tomar una decisión que básicamente tiene un análisis económico detrás, que es maximizar su beneficio. Es decir, cuando lo que yo puedo llevarme a través del robo es mayor que la suma entre la probabilidad que me detecten y la sanción que me vayan a dar, voy a estar tentado a hacerlo. Creo que si uno ve estas dos esferas, sociedad en general y sector privado grande, por decir multinacionales, las pymes quizás habría que separarlas un poquitito, si bien han crecido y desde estos foros tratamos siempre de traerlas y compartir las buenas prácticas, pero cuando vemos esas dos cosas no es para nada extraño tratar de explicar esos resultados. Si vemos que, por ejemplo, en los últimos años o en las últimas décadas, prácticamente todas las compañías que han sido sancionadas por prácticas corruptas en Argentina no han sido sancionadas por la justicia argentina, ¿sí? Sino por la justicia de Estados Unidos o por justicia de otros países, sin dar nombres, pero muchas, ¿no? Más de 10 compañías, cuando acá solamente una, creo, ha sido el caso de IBM, ha tenido gente que definitivamente fue a la cárcel por eso. Entonces, bueno, y la gente que está en la compañía, que trabaja en la compañía en Argentina, es la misma que está puertas adentro siendo un director, un ejecutivo, un gerente, y puertas afuera siendo un vecino, un padre de familia o un ciudadano normal, o también compartiendo algún tipo de rol cívico. Pero de la puerta para adentro tiene una regla de juego y una probabilidad de detección y una probabilidad de sanción, y de las puertas para afuera también tiene otras. Entonces, creo que también se encuentra ahí una explicación de por qué en muchos casos los argentinos vemos siempre al corrupto en el ojo ajeno y no en la conducta propia. Corrupto, no hablamos de delito de corrupción propiamente dicho, sino el transgresor, si le queremos llamar en términos un poco más livianos, ¿no? Para mí ahí hay una buena explicación de índole más económico, porque de las empresas, que es la parte que más quería hablar, o el sector privado más en general,
se encuentran, ¿no?, a lo largo de la última década, un poco más, se han encontrado en una situación en la cual los niveles de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción han sido mayores. En muchos casos por una cuestión de convicción y en otros por la necesidad de transparentarse a la luz de reguladores probablemente no locales, sino internacionales. A raíz de eso, muchas empresas, la mayoría nucleadas en organizaciones como el caso de IDEA, hemos desarrollado y madurado programas para luchar e identificar, prevenir idealmente cualquier tipo de acto ilícito, corrupción en particular. Y creo que la riqueza, después de muchos años de madurez en ese sentido y de nuevo utilizando estos espacios, ha sido la decisión de salir de la puerta de la empresa una vez que uno se sentía lo suficientemente adulto desde el punto de vista de cultura corporativa y poder dar la batalla afuera, ¿no? Poder decir, bueno, ¿por qué si nosotros como empresa consideramos que somos un modelo en este sentido, por qué no podemos contagiarlo y hacerlo, aportar desde nuestro espacio como ciudadanos y de grupo de interés a las diferentes organizaciones? Ahí lo hacemos, bueno, de la organización que hoy en día yo estoy representando, el caso de IDEA y muchos otros, el caso, bueno, de Guillermo del colegio, que es muy importante poder organizarnos. Es decir, la lucha que tenemos es muy desigual y es a veces frustrante, pero si cada uno de nosotros nos logramos meter, hacernos cargo, involucrar, darnos cuenta que todos tenemos algo que mejorar, es un gran punto de partida. Desde el punto de vista del sector privado, y antes hacía la diferencia con las pymes, creo que si uno ve la foto hace 15 o 10 años, este tema ni se hablaba en las empresas de programas de compliance. Imaginémonos que recién este año entró en vigencia una ley que penaliza a las personas jurídicas por delito de corrupción. Es decir, si volvemos a la parte de los incentivos económicos, antes el ocultamiento de un eventual hecho de corrupción era el mejor incentivo. Hoy en día, estas leyes con herramientas más modernas intentan generar un quiebre y decir, bueno, si vos cometiste ese acto de corrupción, vas a tener un incentivo que va a tratar de apañar y de opacar el ocultamiento, que es la colaboración. De ahí vemos todo esto, las figuras de arrepentidos, sea en persona física, en estos casos que vemos con cuadernos, pero también hoy en día extrapolable a la persona jurídica. De nuevo, creo que las empresas hemos recorrido, las empresas grandes hemos recorrido, yo aclaro, además de estar en la asociación, digamos, trabajo en la parte de ética y compliance en una empresa grande de más de 300.000 empleados a nivel global. Y esa convicción bajada en términos culturales, en términos locales, es un poco la que nos empuja a cooperar. ¿Sí? Cooperar con las autoridades en los últimos años, con, digamos, el sector privado, además de juntarse entre sí, colaboró muchísimo con el sector público. Las redacciones de las últimas leyes a nivel granular ha sido prácticamente corredactada con el sector privado, es decir, las grandes experiencias, más cuando vemos que bueno, el gobierno actual ha enmarcado la política internacional mucho en torno a lo que es la OCDE. Las buenas prácticas en ese sentido, la corrupción es un delito de antaño. Entonces la buena práctica ya estaba en el mercado, no estaba recogida por la legislación argentina. Creo que la duda que nos queda mucho a las empresas y ese titubeo era, bueno, ¿qué van a hacer eventualmente los jueces, los fiscales, con estas herramientas novedosas, ¿no? Un acuerdo de colaboración, cómo se va a aplicar, cómo se va a interpretar, hasta qué punto esto no puede ser algo perjudicial, el hecho de que la empresa vaya y cante, como se dice en la jerga. Bueno, pero creo que la convicción a todos nos empujó a decir, tenemos que hacerlo.
Tenemos que tener la herramienta y confiar que vamos a tener jueces y fiscales que estén a la altura de una aplicación equilibrada de esto. A raíz de eso creo que fue muy bueno, sigue siendo muy bueno, por eso esto está más allá de lo que es la corrupción pública que hoy se ve más que nada en los diarios, cuadernos y demás, y lo que habló Maya, hoy se ve muchísimo, el sector privado está apuntalando todas esas buenas prácticas y creo que es el camino, no el mejor, sino el único, al menos de la convicción que uno tiene. Unidos en este sentido somos más y creo que la clave es ya no ver roles desdoblados. Como empleado, como presidente de una asociación, como integrante de este organismo, como vecino, como padre, como hijo, como lo que sea, sino que el valor tiene que ser integrado. Si no, siento como que un poco nos mentimos a nosotros mismos en ese sentido. Bueno, yo creo que más o menos eso. Qué lógica que viene teniendo el encadenamiento de las cosas que estamos escuchando, ¿no? Cómo lo que reflejó una encuesta en realidad también es fruto de todo este de trabajo como el que hablaba recién Ramiro, que contrasta tremendamente, dramáticamente, ofensivamente con las noticias que sintetizó magistralmente Maya, porque les puedo asegurar que hay que hacer una selección muy delicada para poder, en pocos minutos, como hizo ella, poder reflejar un panorama que es aún mucho más oscuro por las cosas que sostienen esas noticias que ella enumeró recién. Entonces ahora uno se pregunta, ¿y dónde, con qué herramienta y en qué lugares hay que ajustar con la pinza para que esto pueda empezar a cambiar? Algo de lo que recién decía Ramiro me parece clave escuchando a los jueces. Uno, al estar circulando profesionalmente con los distintos actores, siempre se descansó en que los empresarios, que son un actor muy fuerte de la sociedad en cualquier lugar del mundo y acá en Argentina por supuesto también, estaban como desactivados. Como lo que fue la China en la época de Napoleón, decían China es un gigante dormido, dejemos que duerma. Decía Napoleón, hace 200 años se despertó China y ahora vemos lo que es. De alguna manera, extrapolando esa comparación, por supuesto, con las diferencias que implica, el sector empresario, desde los jueces, por ahí siempre capaces de sentarse a conversar alguna cosa, escuchar alguna propuesta, etcétera, etcétera, ustedes me sabrán comprender, decían, los empresarios, cuando se acercan a nosotros, vienen con cuestiones puntuales y que en general solamente los atañen a su empresa o a su causa o a su necesidad. Entonces es, che, mirá, me están haciendo esto, fíjate aquel, bueno, pocas veces se unen para decirme esto no va más, no queremos, como decía recién Ramiro, integrar los valores, es decir, como argentino que ejerce un rol público y social desde una empresa o desde una organización, etcétera, esto no lo quiero vivir más y voy a poner todo el poder de esa opinión, de esa experiencia, de esa economía, etcétera, para que la cosa cambie integralmente. El día que eso pase, vamos a tener problemas. Estos son textuales de distintos jueces y fiscales, ¿no? Cuando la lupa se nos ponga arriba de la cabeza, no sé cómo vamos a poder manejar esto. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿En dónde? ¿Cuándo? Algunas de esas cosas, seguramente con mucha pasión, nos va a contar el doctor Guillermo Lipera, que le dedica mucho tiempo y mucho esfuerzo a tratar de dar vuelta a este partido. Guillermo. Sí, en 10 minutos voy a tratar de resumirlo y me sumo a una frase que dijo recién Ramiro, una palabra que es organizarnos. Es decir, claramente tenemos un problema sistémico, claramente la justicia no funciona bien. Ejecutar una hipoteca en Argentina promedio no menos de 5 años. Cuando le piden un dictamen, uno no pone menos de eso para cubrirse porque sabe que va a durar más. Un accidente de tránsito, 4 años y medio, 5 y medio. Promedio. Hay casos de 10 años para un accidente de tránsito y así podría seguir en temas. Ni hablar, querer hacer una denuncia contra una empresa muy poderosa porque está abusando de la posición dominante. En Argentina ningún juez va contra el poder. Van cuando se cayeron, no cuando están. Entonces así es muy difícil que vengan inversiones y se quieran quedar en Argentina y es muy difícil que mejore la calidad de toda la gente también, de vida. Hay una relación directamente proporcional entre una justicia eficaz y una calidad de vida mejor de la gente.
Pero bueno, yo voy a tirar 2 o 3 ideas para tratar de armar una agenda o tener un diagnóstico y las propuestas por dónde deberíamos encarar para tratar de ir mejorando todo esto. Por un lado, el tema del Consejo de Magistratura. Estoy tratando de adivinar cómo fue. Claro, la gran pregunta, enganchado al tema de la encuesta que había hecho Juanpi, que mucha gente no tenía ni idea cómo estaba compuesto y qué funciones cumplía, le quiero dedicar unos minutos porque es clave. Si no entendemos este tema, y que estamos mal, aparte con la ley actual que es inconstitucional, no vamos a poder después ver qué herramientas tenemos para que puedan ellos cumplir con su función y nosotros controlarlos. La Constitución Nacional crea el Consejo de Magistratura en el año 94 para mitigar la influencia de los poderes políticos en la elección de los jueces. Entonces crea un organismo compuesto por representantes de distintos estamentos. Acá está el cuadro, donde tenemos jueces. Hay uno con los números, no sé dónde. Pues tenía uno puesto con la cantidad en cada uno, pero se los voy a ir diciendo, sino representantes de los jueces, representantes de los abogados, legisladores de la mayoría, legisladores de la minoría, Poder Ejecutivo y académicos. ¿Qué decía la ley? Ninguno de los estamentos podía tener incidencia por sí mismo, es decir, debía haber un equilibrio entre todos los estamentos, de modo de que ninguno por sí solo pudiera influir para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. ¿Qué pasó con esta ley? ¿Por qué era importante el punto este? Porque ¿cuáles son las funciones del Consejo? De seleccionar los jueces, ascenderlos y por otro lado decidir si se inicia un juicio político o no a un juez. Aparte de la administración del Poder Judicial y demás, eran los 2 temas más importantes. Para integrar una terna que va luego al Poder Ejecutivo y de ahí se propone a uno para que dé acuerdo el Senado, hacen falta 2/3 partes de los votos. Es decir, que si alguno tenía más del 33% de estos estamentos, no hay equilibrio y puede bloquear cualquier decisión. Si uno en este tema vemos, si la mayoría, los legisladores de mayoría, coinciden con el Poder Ejecutivo de turno, como pasó en la década anterior, uno ve claramente que no se cumple con el tema del equilibrio. Superan 37 y pico por ciento, casi 38%, es decir, bloquean cualquier decisión. Hoy no está pasando porque no está dando esta coincidencia. Pero mañana puede pasar de nuevo y ahí todo el mundo se desespera con este tema. Esta ley fue sancionada era senadora Cristina Kirchner en ese momento, sancionó esta ley porque evidentemente rompía el equilibrio que existía anteriormente y lo vamos a ver en este cuadro. El azul oscuro es cómo era antes. Jueces, está acá el número de los jueces, era un 21%, ahora suena 23%, abogados 21% baja el 15%, legisladora de mayoría pasa de 21 a 30,76%, legisladora de minoría baja del 21 al 15%, Poder Ejecutivo sube, académico sube. ¿Cómo quedó? Claro, es acá. En ese momento el kirchnerismo tenía mayoría en los legisladores y el Poder Ejecutivo. Entre los dos, bajando la incidencia de los abogados, que nunca nos pudieron ganar en una elección, quedaron ellos con un porcentaje mayor que les generó ese desequilibrio en el Consejo. ¿Qué pasa con esta ley? Creo que está claro aquel tema de cómo romper el equilibrio. Eso paró durante 10 años el nombramiento de jueces y también los pedidos de juicio político a cualquier juez. Entonces, nombraron cualquier cosa. Los jueces peones salieron de esta época, porque solamente daban el ok cuando tenían el número que ellos querían. Esta ley fue declarada inconstitucional en el año 2015. Poder Ejecutivo de Cristina, todavía está en el gobierno, interpone recurso extraordinario, está en la Corte todavía no tiene resuelto el tema. Es decir, estamos con una ley que es inconstitucional y que no respeta el equilibrio y mañana viene un gobierno donde coinciden Poder Ejecutivo y mayoría en el Congreso y no respetan
el principio de independencia de los jueces, estamos en un problema. Con lo cual ya empezamos desde el vamos incumpliendo la ley, con una ley que no es la que tiene que ir. Dicho esto, ¿cuáles son las funciones del Consejo? Por un lado, hacer respetar la independencia del Poder Judicial, garantizar la independencia, y por otro lado, garantizar la eficacia. Ahora, ¿cómo garantizan la eficacia de los jueces? ¿Cómo lo miden? No tienen herramientas para medirlo. No hay herramientas. De ahí fue, en su momento, la idea nuestra de promover el pedido de auditoría a la Justicia Federal, que lo logramos gracias al apoyo de 32 entidades, entre las que estaba IDEA, CIPEC, Poder Ciudadano, Asociación de Derechos Civiles, bueno, 32 entidades. Logramos que por unanimidad se aprobase en la auditoría en la justicia. Ahora, ¿qué pasó? Tenían 3 auditores para auditar todos los juzgados de la justicia federal. Imposible. Nombraron 8 más, cada consejero pudo nombrar 1. Bueno, se hace la auditoría con herramientas muy precarias, se confeccionaban planillas que se mandaban a cada juez la llenaba y la certificaba el secretario. El margen de error que podemos tener es fenomenal, pero nos dieron resultados pésimos, entre los cuales tenemos 47 causas que duraron más de 10 años, en instrucción, es decir, todavía están investigando y no sé cuánto más van a investigar. Es decir, queda clarísimo que el Consejo no puede cumplir con su función. No lo puede cumplir porque si viene un gobierno que tenga Poder Ejecutivo y mayoría, los jueces no van a ser independientes si el Poder Ejecutivo no quiere. Y el año que viene hay elecciones y puede pasar, tranquilamente. Por otro lado, ¿puede controlar la eficacia? Y con estas herramientas no puede. No tiene una herramienta fuerte para hacerlo. Sin embargo, y voy terminando, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública estableció que determinados sujetos del Estado estaban obligados a suministrar toda la información posible al usuario en formatos electrónicos, de modo que cada persona pudiese procesar esa información en forma automática y sacar conclusiones. Dicho en buen romance, que nos den la información en forma digital, que también lo dice la ley, para posibilitar el análisis con las herramientas nuevas como la inteligencia artificial. Hoy con la inteligencia artificial, si el Poder Judicial se decidiese a digitalizar todas las sentencias, que también la ley lo dice, y las pone a disposición del público, uno podría hacer auditorías en tiempo real de todo lo que pasa en cada juzgado. Entonces, lo que no se puede medir, no se puede controlar. Entonces, hay jueces que tardan 10 años por una ejecución hipotecaria, hay otros que lo hacen en 2 años. Bueno, que se sepa cada uno. Hay temas donde, para daño moral, unos regulan arriba de 1 millón y otros regulan 100.000. Y es imposible. Hoy todos a ciencia cierta no tenemos los elementos objetivos para saber quién actúa bien, quién actúa mal, con lo cual es muy difícil poder controlarlos y peor aún, es muy difícil poder actuar o trabajar con mecanismos predictivos, como en otros países, que uno en función del juzgado que le tocó, más o menos 10% sabe en cuánto tiempo va a salir el caso y de qué manera va a salir. Ahora voy a mostrar un ejemplo concreto que ya está funcionando, que tiene más de 80.000 sentencias incluidas, pero fue hecho con un esfuerzo fenomenal porque la Corte todavía no quiere abrir toda la base de datos para que uno pueda ir con la maquinaria de robot de control para copiar todo y también para que lo haga el Consejo, porque el Consejo lo podría hacer esto. Pero voy a mostrarles el ejemplo. Este es un caso, son todos casos de accidentes de tránsito. Esto es un semáforo de gestión. Con este semáforo, en toda la justicia se acabó la broma y nadie puede hacer ninguna trampa. Y lo voy a tratar de explicar rápidamente. Acá están todos los rubros. Daño físico, daño moral, desvalorización, daño emergente, bueno, todos los rubros típicos de cualquier accidente de tránsito. Acá están todas las salas. 80.000 sentencias acá. Las que tienen colorado son montos de 800.000 a 1 millón. Las que tienen verde oscuro de 1 peso a 200.000. Entonces van a ver que en distintos rubros, incapacidad física, por ejemplo, tenemos punta a punta. Hay una sala que regula arriba de 800.000. Y en el mismo rubro hay otras
que estar abajo de 200.000. Uno, ¿cómo controla? Es imposible, esto no puede, algo tiene que andar mal en esto. Entonces, con un doble clic uno llega a cada caso y va controlando. ¿Cómo termina esta película? Acá podemos poner, por ejemplo, juicios de instrucción y podemos poner acá la duración de los casos. Y poner en Colorado el que dura más de 5 años, por ejemplo. Entonces, a los 2 minutos, es decir, esto sería control en tiempo real de lo que queramos. Podemos poner testigos, se repiten los testigos, no se repiten los testigos. Un testigo se repite 3 o 4 veces, trabaja de testigo. Podemos vincular abogados con síndicos en los concursos preventivos. ¿Por qué siempre, o casualidad, cuando determinado estudio jurídico lleva el concurso, es el mismo síndico? ¿Por qué, por ejemplo, en determinados juzgados siempre los mismos peritos? ¿Por qué en la justicia federal penal los temas vinculados con políticos muy importantes aparecen siempre los mismos abogados? Yo estoy cansado de recibir protestas de abogados que me hablan de algunas personas que además son públicas y salen en televisión, abogados muy conocidos, pero tienen mucha llegada. Con esto se acabó la broma, por no decir otra palabra. Es fácil, la ley lo exige, el Consejo de Magistratura es sujeto obligado, tiene la responsabilidad de entregarlo. El Colegio de Abogados hizo una petición a la Corte para que nos den los casos. La Corte dijo, no, esto fue ahora, corresponde que lo del Consejo. Fuimos al Consejo y el jueves pasado nos contestó el Consejo que en realidad la Corte en una acordada del 2006 dispuso que son secretos los datos, con lo cual tomá la voz, dámela a mí, nosotros seguimos en el medio esperando. Es decir, para terminar, tenemos el responsable para que la justicia ande bien, justicia es el Consejo de Magistratura. Herramienta, esto. Ya está la ley, pueden leer la Ley de Derecho de Acceso a Información Pública, sancionada en 2016. Y tercero, por último, quienes son abogados, preocuparnos un poco más por participar de las elecciones. En esta última elección, y generalmente pasa lo mismo, votó menos del 10% de los abogados. Es decir, vivimos despotricando contra el mal funcionamiento de la justicia, la ley nos da la oportunidad, la Constitución nos da la oportunidad de participar votando, y menos del 10% de los abogados pierden una hora, entre comillas, para ir a votar a un candidato. Es decir, si no nos ocupamos nosotros, difícilmente se ocupen por nosotros los que quieren que la cosa siga como está. Nada más. Muchas gracias. Hemos empezado un poco más tarde, así que vamos redondeando los tiempos. Me parece que pudimos en pocos minutos, relativamente pocos minutos, hacer un panorama bastante más profundo de lo que yo podía imaginar con el ratito que nos tocaba. Hay muchas cosas por hacer, hay muchos espacios donde hacerlas. No solamente es en la esfera pública, también en las empresas, en las organizaciones que nuclean a las empresas o que nuclean a las personas. Los periodistas tenemos que ampliar también nuestra mirada hacia actores que antes no estaban, no participaban de la discusión pública. Bueno, y como decía recién Guillermo, hay ciertos lugares, ciertos organismos y algunas acciones que están un poco al alcance de cada uno de nosotros. Así que parte de la responsabilidad nos la llevamos ahora todos en la escalera mientras nos vamos caminando. Muchas gracias por acompañarnos en este rato y que siga el encuentro de hoy y de mañana con éxito. Gracias.